La semana pasada establecíamos este doble fundamento a este pasaje que es del verso 8 al verso 15. Y decíamos, lo complicado de este pasaje es que si te das cuenta y has leído tu Biblia, hay un versículo para hombres y 7 versículos para mujeres. Indicaciones bien puntuales que tienen que ver sobre el culto público, sobre la organización de los cultos, de los servicios. Ahora, Pablo es intencional en el verso 8 cuando usa la palabra hombres. En todo lugar los hombres. En el griego esta palabra tiene que ver con los varones. De hecho hay otras versiones, dice, pido a los varones. Entonces este versículo, si bien está dirigido para los hombres y los 7 versículos que siguen para las mujeres, no tenemos que perder de vista el principio eterno. ¿Qué significa esto? Que aquí también hay una indicación para toda la iglesia. No podríamos decir simple y sencillamente, ok, si este versículo es solo para hombres, pues que vengan los hombres a escuchar. Y la siguiente semana que vamos a ver los 7 versículos para mujeres, que vengan solo las mujeres. No, no funciona así. Hay indicaciones específicas, pero sobre las indicaciones específicas hay principios que nos hablan a todos. Y eso es lo que quiero hacer esta mañana, y quiero bosquejar este versículo bajo 3 encabezados. Primero quiero que veamos en esta indicación de Pablo el lugar para orar, luego quiero que veamos la forma para orar, y por último quiero que veamos la actitud para orar. Entonces, vamos a caminar sobre esas líneas bajo estos encabezados. Primero, el lugar para orar. Si te das cuenta, Pablo inicia con un conector diciendo, por tanto. Este por tanto literalmente nos está conectando los primeros 7 versos. Y ya recordarás que hemos visto las semanas pasadas, los 7 versos anteriores, Pablo está teniendo algo en mente, que la iglesia tiene que orar. Y orar de manera específica por aquellos que no conocen a Cristo. La iglesia tiene que tener de cierta manera en su cultura el evangelismo, la oración por el perdido. No podemos pensar en el evangelismo como una actividad en la agenda, debe ser visto como algo que el cristiano hace por naturaleza misma. El cristiano debe de amar al perdido y una muestra de amar al perdido es orar por el perdido constantemente. Y esto es lo que Pablo ha dicho en estos versículos anteriores. Entonces, cuando llega el versículo 8, él inicia diciendo, por tanto. Y entonces va a conectar esta instrucción. En el culto público, en el lugar de reunión, quiero, dice Pablo, que en todo lugar. La pregunta que podemos hacernos aquí, ¿todo lugar es todo lugar? ¿O solo algunos lugares? Es una buena observación. Porque cuidado entonces si agarramos el mandamiento completo. Porque significa que si todo lugar es todo lugar, donde ores tendrías que hacer esto. Entonces cuando por ejemplo estás en un restaurante y oras por tu comida, porque oras por tu comida en un restaurante, ¿verdad? Cuando me acuerdo. Depende de mi hambre, dice, porque a veces. Si ahí es todo lugar, ¿ahí qué tendríamos que hacer? ¿Verdad? ¿Y qué llega cuando alzas las manos? Va a llegar el mesero. Ahora, imagínate con tu familia. ¿Quién tendría que dirigir la oración? ¿Y qué tendría que hacer el hombre? Levantar las manos. Entonces, uno tiene que entender qué es lo que Pablo está haciendo con todo lugar. Y la respuesta es que todo lugar no es todo lugar. Pablo tiene algo en mente. Cuando se refiere a todo lugar, se refiere específicamente a los momentos y los lugares donde la iglesia se reúne. Pablo aquí, a partir del verso 8 al 15, va a hablar de
especificaciones o indicaciones al culto público, a la organización de la iglesia cuando se reúne. Aquí va a hablar en un tema de cuando la iglesia está unida. Ahora, aquí tenemos un par de cosas que tenemos que entender. Número uno, en el Nuevo Testamento no hay referencias de templos físicos. No lo hay. Si tú has leído el libro de los Hechos, cuando Pablo llegaba a un lugar, ¿a dónde era el primer lugar que iba? A las sinagogas. Predicaba ahí. La gente lo rechazaba. ¿Qué hacía Pablo? Se iba de la sinagoga y empezaba a predicar en el lugar donde él estaba hospedado. Hay ocasiones donde decía, se está reuniendo un grupo, no sé, a la orilla del río. Ahí iba y predicaba. Entonces, para Pablo, como su propósito era que más personas conocieran a Cristo, primero iba a la sinagoga, lo rechazaban muchas veces, y entonces, donde a él hospedaran, donde él tenía la oportunidad, a veces en el Areópago, a veces en las calles, donde sea, él comenzaba a predicar el evangelio. Por tanto, cuando Pablo va a indicar que cuando se ore en todo lugar, lo que Pablo está teniendo en mente son esos lugares donde la iglesia está reunida. Ahí donde la iglesia esté reunida, una de las cosas que no debe de faltar es que la gente que se reúna en el nombre de Dios debe orar. Una iglesia sí o sí debe de tener en su reunión oración. Un comentarista dice, la instrucción va dirigida específicamente a los varones. Ahora, ¿por qué? Recuerda, la iglesia está naciendo, por así decirlo. Y en esta iglesia de Éfeso, a la que Pablo está escribiendo aquí, donde está Timoteo, hay una mezcla de judíos o exjudíos y expaganos, que cada quien trae su forma de hacer culto. Como decíamos la semana pasada, aún aquí nosotros, casi 2000 años de ahí, todavía cada uno trae su forma de cómo debería ser el culto, ¿verdad? Todavía aquí de algunos estamos con, no, es que yo creo que debería ser así, no, es que yo creo que debería ser así, pero entonces todavía luchamos en la forma de hacer el culto. Ahora imagínate una congregación naciente que no sabe cómo se va a organizar, empieza a traer ciertas costumbres de sus reuniones. Y en las sinagogas judías, ¿quién crees tú que dirigía la oración? Los hombres. Entonces, en una sinagoga judía, y mira cómo también esto va en un elemento contracultural. Y cómo estas reuniones, que a distancia uno las pudiera ver como muy opresivas, en realidad estaban rompiendo un esquema cultural. Porque en las sinagogas judías, de entrada, en el lugar principal solo estaban los hombres. Las mujeres las ponían a un lado. No podían estar juntos con los hombres aprendiendo. No podían estar, esta reunión en una sinagoga judía literalmente era imposible. Entonces Pablo llega y establece que la iglesia no es un lugar físico, la iglesia es cualquier lugar donde la gente se reúna para adorar a Dios. Porque la iglesia no es un lugar físico, la iglesia son personas. Entonces Pablo va a establecer instrucciones específicas que de cierta manera van a ir trayendo un orden. Ok, es como decir, a ver, ya estamos todos juntos, hombres y mujeres. Porque como decíamos la semana pasada, en un valor ontológico, hombres y mujeres valen igual. Los dos valen la sangre de Cristo. Pero ahora, en funciones de la iglesia, alguien tiene que dirigir la oración. Alguien tiene que dirigir la oración pública. Y entonces, no es de extrañar que algunas costumbres de la sinagoga comenzaban a establecerse en la iglesia. Ya se había roto un primer
una primera barrera cultural. Hombres y mujeres juntos adorando. Eso para el judío era, wow. Eso era impensable. Pero lo que Cristo estaba haciendo era, hombres y mujeres podemos adorar a Dios. Pero entonces, ¿quién dirige la oración? Y Pablo trae una indicación en un contexto de una iglesia naciente donde los hombres tenían que dirigir la oración pública. No pierdas el punto. A Pablo le interesa no solo el orden, a Pablo le interesa que la iglesia cuando se una, ore. Que nunca perdamos eso de vista. ¿De qué sirve organizar bien un culto si los elementos como disciplinas congregacionales no están? Y la oración es una de ellas. Otra cosa que rompe un poquito el molde es precisamente el llamar a un grupo de personas iglesia. Y hasta hoy en día hay denominaciones evangélicas que no todo grupo que se reúna le llama iglesia. Hay denominaciones que en sus estructuras no llaman a una reunión iglesia. Por ejemplo, hay quienes dicen, bueno, se reúnen 2 familias, es, no sé, casa de estudio. O se reúnen ya 5 familias, es misión. O se reúnen tantos, es tanto. Y yo conozco denominaciones que, por ejemplo, para que una reunión ya se llame iglesia, piden una cantidad de miembros, que estos miembros estén diezmando, por ejemplo, que se vuelva económicamente autosustentable y varios otros elementos para que entonces esa reunión sea llamada iglesia. Lo curioso es que cuando vemos la escritura, Jesús dijo, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ¿qué dijo Jesús? Yo ahí voy a estar. Entonces, si 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús a orar, a estudiar la Biblia, ¿será que ya es una iglesia? Ya es una iglesia, hermanos. Porque la iglesia somos las personas. Porque si nos reunimos para adorar juntos al Señor, eso es lo que hace la iglesia. Pablo establece que en la ciudad de Éfeso no hay un templo de Iglesia Pentecostés Bautista del 8º día, Éfeso. No, no hay eso. En la ciudad de Éfeso hay pequeñas reuniones de familias que se reúnen a adorar a Dios. Y en cada reunión Pablo va a dar una indicación desde el versículo 1 del capítulo 2. Exhorto pues ante todos que se hagan oraciones. Pablo espera que donde quiera que la iglesia se reúna, la iglesia ore. Lea la Biblia. Estudie la Biblia. Oren con la Biblia. Pero, acuérdate, el contexto es bien importante. La iglesia de Éfeso traía un desorden que implicaba hombres en el púlpito dando falsas enseñanzas. Pablo tiene que poner orden y empieza poniendo orden también, ya en el capítulo 1 diciéndole a Timoteo, a toda esa gente que está precisamente enseñando falsas doctrinas, quítalos. Antes que Pablo llegue y le diga a las mujeres, no le permito a las mujeres enseñar, ya Pablo mandó a callar a varios hombres. Ya en el capítulo 1 Pablo mandó prácticamente a varios hombres a decirles, cállense, porque ustedes están enseñando falsa doctrina. Aquí no es un punto que Pablo la traía contra las mujeres, no. Aquí es un punto que a Pablo le interesa que el evangelio se predique genuinamente. Y dentro de las indicaciones es, iglesia, cuando se reúnan, tengan cuidado de a quién le van a dar el púlpito.
Tengan cuidado quién va a dirigir las oraciones. Y Pablo va a apelar a un orden que está en la Biblia. Y el orden es que quien va a dirigir la oración, ¿quién es en el versículo 8? Los hombres. Los hombres tienen que dirigir la oración. Ahora, ¿por qué se espera que el hombre dirija la oración en esta reunión de la iglesia? Se espera por algunas razones. Número uno, se espera que el hombre dirija la oración públicamente porque se da por hecho o se supone que el hombre ya dirige la oración en su casa. Qué fácil es venir a orar aquí y no hacerlo en nuestra casa. Se demanda que el hombre que se va a parar en medio de un pueblo, de una iglesia, a dirigir por lo menos la oración, se espera que sea sacerdote de su casa. Se le demanda al hombre que sea cabeza de su hogar. Y no es posible que aquí quiera venir a hacer una oración de 5 minutos gritando y en su casa nunca ora con su familia. Sí, aquí podemos sorprender con nuestro conocimiento teológico aún en la oración. Es más, a veces oramos pensando en cómo se escucha la oración. Señor, está uno orando y ay, que no diga yo una herejía. Porque estamos más preocupados porque nos vean, que nos escuchen, que nos digan, qué bonita oración. No le entendí nada a tu oración, pero bien bonita. Pero este es un reflejo de lo que hay en casa. Y a veces en casa no hay oración. El hombre que Pablo está diciendo que es el que va a guiar la oración cuando la iglesia se reúna, está en la estructura del culto, había una oración que daba como inicio a la meditación de la palabra. Esa oración principal era el elemento que se esperara, que un hombre pasara al frente como líder que venía de liderear su casa, que venía de pastorear su casa. Pablo entiende que si el hombre es el sacerdote de su casa, el hombre debería ser el primero para orar en su casa. Pablo entiende que si el hombre es la cabeza de su hogar, es el hombre que en casa debería ser el primero en orar. El hombre debería ser el primero en motivar a la familia. Familia, vamos a orar. Pero qué triste realidad muchas veces cuando no es así en casa. Es más, si has caminado un tiempo en el Evangelio, te darás cuenta que los mayores grupos de oración son mujeres. Los grupos de intercesión son mujeres. Y las que más oran muchas veces son mujeres, porque es el reflejo de las casas donde el hombre no ora. Pero bien que queremos venir a demandar lugares que nos vean. El punto que no nos debemos de perder aquí cuando Pablo habla de que en todo lugar es que en donde nos reunamos, en donde el Señor nos ponga, como cristianos, debemos de tener una vida de oración creciente, que eso se va a reflejar en una vida de oración de la iglesia. Vuelvo a repetir, si tú has caminado tiempo en el Evangelio, te darás cuenta que las reuniones muchas veces donde menos personas llegan, ¿saben cuál es? La de la oración. Porque nos cuesta orar, pero es la realidad. Tenemos que volver a eso. Me encanta porque muchas veces se habla de tenemos que volver
a la doctrina sin manchas, a la pureza del Evangelio, y tenemos que volver. Y pocas veces se habla de volver a esta cultura de la oración que tenía la iglesia. Tan así tiene que venir Pablo a especificar orden en el culto, porque la iglesia había un desorden, pero estaban orando. Y Pablo tiene que venir a establecer un orden de quién iba a dirigir la oración. Y Pablo dice, donde se reúnan, por favor no se olviden de algo, oren. Eso me lleva a mi segundo encabezado. Nuevamente, mira el versículo 8. Quiero que en todo lugar los hombres oren. ¿Cómo deben de orar? Levantando manos santas. Hace muchos años yo escuché un sermón que se titulaba algo así como las posturas físicas para orar. Y recuerdo que la conclusión de ese sermón era básicamente que dependiendo tu postura física para orar, tu oración sería escuchada y atendida. Como cristianos, y sobre todo como predicadores, podemos hacer un montón de temas para compartir. Y el tema que tú quieras, aún medio torciendo los versículos, pero podemos encontrar versículos para sostener cualquier tema. Por eso hoy en día hay teología feminista, porque buscan versículos o los tuercen para eso. Teología pro LGBT, porque buscan versículos y tarde o temprano cuando el predicador tuerce los versículos va a encontrar versículos que sostengan sus puntos de vista. Pero como diría el pastor David Helm, dice que muchos predicadores usan la Biblia como el borracho usa el poste de luz. ¿Para qué usa un borracho el poste de luz? Para orinar. Aparte. Dice, para sostenerse y no caer. Así muchos predicadores usan la Biblia solo para sostener su tema, aunque muchas veces esos versículos no tienen nada que ver con el tema. Hay un montón de sermones que el predicador dice, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, y un montón de versículos y que al final terminan siendo cosas que uno quiere que la Biblia diga. Ahora, ¿por qué comento esto? Porque aquí tenemos una frase específica que incluye elementos físicos. Oren levantando manos santas. Y el lenguaje, hay una mezcla entre manos literales, pero también un elemento metafórico. Ahora, si tú eres un lector de la Biblia, te darás cuenta que en la Biblia hay un montón de referencias de posturas físicas para orar. Nuevamente, recuerda, es una iglesia que está naciendo, que hay elementos del Antiguo Testamento, de muchas cosas que están influenciando el cómo hacer iglesia, el cómo ser una iglesia. Nuevamente, si tú por 10 años estuviste en el ministerio de pandero y luego de repente te moviste de lugar, de ciudad, lo que sea, y te empiezas a congregar en una iglesia donde no tiene pandero, ese choque, sí de repente es como, extraño mi instrumento de guerra, dicen, ¿no? Ahora imagínate esta gente que por años han hecho las cosas de una manera y ahora de entrada se reúnen y ya no son solo hombres, ya hay hombres y mujeres en el culto adorando al mismo Dios. Y no solo son judíos, resulta que hay gentiles. Entonces imagínate la mezcla de hombres y mujeres, judíos y gentiles, pero ahora todos redimidos por la sangre de Cristo. Hay muchas dudas. Y entonces una que surge es cómo debemos de orar. Y en la Biblia vemos, por ejemplo, personas que oraban de pie, con las manos extendidas o levantadas al cielo, con la cabeza inclinada,
con los ojos levantados al cielo. Hay quienes oraban de rodillas. Otros oraban de rodillas con el rostro entre las rodillas, totalmente inclinados. Habían quienes oraban golpeándose el pecho. Es más, veamos un par de versículos. Primera de Reyes 8:22. Primera de Reyes, primer libro de Reyes 8:22. Entonces Salomón se puso delante del altar del Señor en presencia de toda la asamblea de Israel. ¿Y qué hizo? Esto es lo que estaba haciendo Salomón para orar. Nehemías 8:6. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Mientras que alzaban las manos. Después, ¿qué hizo el pueblo? Se postraron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Juan 11:41. Este es Jesús. Entonces quitaron la piedra. ¿Y qué hizo Jesús? Alzó los ojos para orar. William Hendricks, que es un teólogo especialista en Primera de Timoteo, escribe algo que me llamaba la atención. Y él dice, ¿por qué el pueblo judío tenía diferentes posturas físicas para orar? Y la respuesta es que cada postura física tenía un significado. No era simplemente de decir, se me antoja orar de rodillas. No, me duele un poco la cintura, yo sentado estoy bien. No, para el judío, la forma física para orar. ¿Me ayudan allá? Ahí está, gracias. Para el judío, la forma física para orar tenía un significado. Por ejemplo, ¿nunca han escuchado a un predicador cuando va a leer la Biblia? Dice, nos pongamos de pie, luego le agrega una frase, en reverencia a la palabra. A Dios no, a la palabra. Ok, el ponerse de pie, como cuando entra una persona a un lugar y la gente se pone de pie. ¿Por qué se pone de pie? En reverencia. Entonces, para el judío, a la hora de orar, el ponerse de pie significaba una reverencia. Estoy haciendo una reverencia a quien voy a dirigir mi oración. El levantar o extender las manos era un símbolo adecuado de decir, Señor, dependo totalmente de ti y tú eres mi esperanza. Es como decir, Señor, no tengo nada más que a ti, dependo de ti. La cabeza inclinada era una expresión exterior del espíritu de sumisión. Es, Señor, tú eres el Rey, tú eres el Señor. Los ojos levantados al cielo, como aquí Jesús, indican que la persona que está orando cree que su ayuda viene de Jehová y de nadie más. Cuando alzamos nuestra mirada al cielo, en estos significados que le daba al pueblo judío, era decir, mi ayuda viene de ti, de nadie más. Arrodillarse implicaba humillación, implicaba adoración. Postrar el rostro hasta la tierra significaba un temor reverente, porque sabían que estaban ante la presencia divina. Habían personas que se golpeaban el pecho y básicamente lo que estaban diciendo era, soy completamente indigno de estar aquí delante del Rey. Me llama la atención porque hay dos comentaristas y entrando un poquito en la teología patrística, me llama la atención algo, la costumbre de cerrar los ojos para orar. Y algunos que empezaban a agregar las manos juntas, es de origen incierto, dicen. No hay referencias como tal en la Escritura. En la iglesia primitiva no era tan común que se cerraran los ojos para orar. Pero que en últimas instancias, si aplicado a nosotros, es una buena ayuda cerrar los ojos para orar. ¿Por qué?
porque me puedo dormir. Y piensan que estoy orando. Porque evita distracciones. Lo irónico es que los primeros cristianos estaban tan concentrados en la palabra de Dios, en la presencia de Dios, que ellos oraban con los ojos abiertos. Porque ellos entendían que estaban delante de Dios. Pero, como hemos dicho, hay principios culturales que las cosas van cambiando. Samuel Pérez Milos, en su comentario a Timoteo, dice, cuando Pablo habla de levantar las manos, no está definiendo o estableciendo que sí o sí siempre tiene que ser la oración en público de esta manera, aunque tampoco la está diciendo que está mal. Es posible, dice, que muchos cristianos en el culto público cuando oraban alzaban las manos. ¿Sabes por qué razón? Porque así lo hacían en la sinagoga. Nuevamente, vamos a poner el ejemplo. Si una persona estuvo 10 años en una iglesia donde se llevaban panderos, banderas, y de repente llega a una iglesia donde no hay, posiblemente en su bolsa que lleve su pandero. Y de repente a la hora de la alabanza, y nadie. Entonces había esta transición y entonces los ahora cristianos que se estaban reuniendo alzaban las manos porque era una forma que los judíos lo estaban haciendo. Entonces la inercia era seguirlo haciendo. Nuevamente, Pablo ni siquiera está indicando como una ley de sí o sí tienen que alzar las manos cuando se ore, pero tampoco está diciendo no lo hagan. Tampoco está diciendo eso. Y cuidado que nosotros queramos imponer leyes sobre posturas físicas como este tipo de cosas. Dice Samuel Pérez Milos, es verdad que la forma muy habitual en las iglesias evangélicas hoy en día es de orar con los ojos cerrados. Esta postura de orar con ojos cerrados no aparece en ningún lugar de la Biblia y era desconocida en la iglesia primitiva, pero ayuda a evitar la distracción cuando se ora. Ahora, ¿cuál es el principio aquí? Uno pudiera orar usando todas las posiciones físicas. Es más, podríamos tener un estudio sobre las posiciones físicas de la oración. Y uno pudiera pensar que el que está inclinado rostro al suelo se está humillando más que el que se quedó sentado. ¿Verdad? Entonces, no, mira, el hermano, la hermana, vieras, dice, en el suelo estaba tirado. Y ojo con esto. De repente en los cultos podríamos pensar que lo físico termina siendo igual a un elemento espiritual. Por lo tanto, si el predicador llama al frente y el predicador pone la mano sobre alguien que en esencia se supone que va a hacer una administración del Espíritu Santo y la persona cae, hay un nivel de espiritualidad. Pero si por otro lado pone la mano sobre el otro y el otro nomás no cae, porque empezamos a definir la espiritualidad con elementos físicos. Ahora, no perdamos aquí un hilo. Yo pudiera en cada oración arrodillarme, poner la cabeza hasta el piso, inundar mi área de lágrimas, mocos, con mi corazón lejos de Dios. Por el otro lado, suponer que a Dios no le importa mi actitud física y me vengo a dormir al culto. Y vengo a atender el teléfono a medio culto. ¿Ven los extremos? Decir por un lado, no pasa nada, puedo orar sentado. No, Dios escucha mi oración, Dios conoce mi corazón.
Ah, ok, pero resulta que luego, como el péndulo, nos vamos al otro extremo y nos volvemos irrespetuosos. Ni siquiera, por favor, no me malinterpretes acá. Irrespetuosos, porque si yo pudiera decir irrespetuosos de la presencia de Dios, ahí yo estaría cometiendo un error suponiendo que solo Dios está aquí. No, irrespetuosos de la reunión. Estamos tan desconectados de Dios que no nos atrevemos a desconectar el teléfono 2 horas del culto. Porque si me llaman, ¿qué es más importante? La llamada. Aunque saliste y somos de no sé qué tarjeta y dices, ay, qué bueno que me llamaron, porque ya estoy yo durmiendo. ¿Ven los extremos? ¿De qué sirve que yo me postre a orar, que yo levante las manos, que yo haga un montón de cosas si mi corazón está lejos de Dios? Si mi mente no está aquí, si mis oraciones son solamente vanas repeticiones. ¿No Jesús dijo que cuando oren no oremos vanas repeticiones? Por lo tanto, no podríamos pensar que la postura del cuerpo es más importante que la postura del corazón. Pero cuando hay una postura adecuada del corazón, se va a reflejar en la postura del cuerpo. No es al revés. Vuelvo a repetir, yo podría arrodillarme y mi corazón en otro lado. Pero un corazón que está humillado ante Dios se va a reflejar, no solo en tu postura física para orar. Y Pablo va a usar un elemento de metáfora. Nuevamente, ¿ves ponerme el verso 8 de 2 de Timoteo? Ahí está. Por tanto, dice, quiero que en todo lugar los hombres oren, ¿qué? Levantando manos santas. Ahora, nuevamente, este lenguaje de manos santas trae una carga judía muy grande, sobre todo por el tema de los sacerdotes, que los sacerdotes sí o sí, antes de presentarse ante Dios, tiene que haber todo un ritual de purificación. Por eso en algún momento los fariseos le dicen a Jesús, Señor, ¿tu gente no se lava las manos? Ni para comer. Algunos somos seguidores de Jesús. ¿Por qué no te lavaste las manos? Porque soy seguidor de Jesús. ¿Pero qué Jesús? En la cultura judía hay todo ritual. ¿Te acuerdas que Jesús les dice, ustedes lavan lo de afuera? Porque el elemento, había un tema también, el tema de las mujeres, cuando daban a luz, cuando menstruaban. Hay todo un tema de purificación, de limpieza. Entonces, cuando Pablo viene y establece, hombres, cuando oren, ok, levanten sus manos, pero que sus manos estén limpias. Y yo me puedo lavar, como diría por ahí Isaías, con un montón de jabón las manos y el corazón sucio. Y este es mi tercer encabezado, la actitud para orar. Ya vimos, en todo lugar donde se reúna la iglesia, que el hombre que está dirigiendo su casa, que es líder, también esté liderando la oración. El hombre tendría que ser el primero en orar. El hombre tendría que motivar en la iglesia la oración. 2, la actitud física pudiéramos orar con las manos levantadas, pero implica mejor una actitud del corazón. Y esto conecta con el último punto, la actitud para orar. Y entonces Pablo va a terminar diciendo, levanten manos santas, esta limpieza debe ser, dice, sin ira, ni discusiones, ni contiendas. Es como que Pablo está diciendo, varones, oren. Iglesia, oren. Si lo quieres hacer con las manos levantadas, ok. Si no quieres levantar las manos, ok. ¿Quieres arrodillarte? ¿No quieres hacerlo? Ok.
El punto no es la postura del cuerpo, el punto siempre aquí va a ser la postura del corazón de quien ora. Las manos santas, como diría un comentarista, son aquellas que no están contaminadas por pecados ocultos sin confesar. Porque el único que ve las manchas de mis manos, ¿sabes quién es? Dios. Él ve las manchas de mis manos, o qué tan sucias están mis manos. Con las mismas manos que levanto aquí para adorar, son las mismas manos que uso para buscar pornografía. Son las mismas manos que uso para compartir un chisme. ¿Ven el punto? Las manos santas son aquellas manos que van a reconocer su pecado, pero que no solo lo reconocen, que actúan sobre eso, haciendo un compromiso con Dios a quien le están orando. Y esto tiene que ver en entender delante de quién estamos y a quién le estamos orando. Nuevamente, cuando tú lees Levítico, los sacerdotes constantemente debían limpiarse. Ahora, ¿cómo nos limpiamos nosotros en un elemento espiritual? Bueno, mediante la confesión de nuestro pecado, arrepentimiento y compromiso. Reconozco mi pecado, me arrepiento de mi pecado y me comprometo a luchar contra mi pecado. Esta especificación de hombres, varones, oren levantando manos santas sin ira ni contienda, tiene que ver con el capítulo 1. Porque en el capítulo 1, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, hay hombres, hay maestros que andan enseñando cada cosa en la iglesia. Cállalos. Pon orden, Timoteo. Y es que entonces, según el capítulo 1, habían hombres en la iglesia, hombres, varones, que estaban predicando, pero a que a la vez sus predicaciones estaban trayendo división a la iglesia. Estos hombres eran los que estaban trayendo contiendas a la iglesia, eran los que estaban literalmente haciendo bandos en la iglesia, dividiendo la iglesia, murmurando en la iglesia. Y Pablo tiene que venir y poner este orden. A ver, esos que predican, esos que dirigen, esos que están en la iglesia de Éfeso, al frente, haciendo todas estas cosas, no pueden seguir así. Si se van a parar al frente a dirigir mira la importancia para Pablo, al menos la oración. ¿Cuánto minimizamos la oración que a veces lo platicábamos en el seminario con unos pastores decían que a veces llega uno tarde al culto y le decía el otro, no te preocupes, no te perdiste mucho, solo de la oración. Hoy avanzaron, no, nada más oramos. Tan así tenemos la oración. Tan poco valor tenemos la oración congregacional. Y eso habla nuevamente de mi vida de oración personal. Si yo no valoro el orar con la iglesia local es porque no valoro la oración y en mi vida personal. Entonces Pablo tiene que venir y poner este orden y establecer cómo debe de orar cuando la iglesia se reúna, y entonces especifica a los hombres que van a dirigir estas oraciones. Si vas a dirigir una oración, al menos ponte a cuentas con Dios y empieza a ponerte a cuenta con la gente que estás peleando. Porque nuevamente, yo puedo traer una oración bien bonita aquí y peleándome con media iglesia. Qué triste. Pero esto es lo que está pasando aquí. Hombres que querían el púlpito, que querían ser llamados maestros, que querían ser llamados ancianos, que querían ser llamados líderes,
haciendo una cosa al frente y peleando con medio mundo. Pero entonces aquí te das cuenta que este principio no solo se puede aplicar a los hombres, mujeres también. Que aunque tal vez digan, no, yo no estoy pidiendo pasar al frente a orar, pero ¿cómo está tu vida de oración? Porque aún ahí donde oras, ¿cómo están tus manos? Decía un amigo, hay quienes cuando oran le dicen a toda la iglesia todo lo que está pasando. Señor, te pido por el hermano que ayer se fue a tomar y te pido por aquel matrimonio, Señor, de los hermanos tal y tal que ya se están divorciando y nadie, pues. Cuidado, hermanos. Cuidado. Seamos sabios. ¿Te imaginas? En estas congregaciones, estas pequeñas iglesias locales en Éfeso, de repente, tú escuchar a hombres dirigiendo la oración, que tú mismo sabías que eran hombres que se andaban peleando con medio mundo, que traían pleito con la esposa, que traían pleito con los hermanos, que traen pleito con todos. Pero en el culto, media hora orando el hermano. ¿Ven? ¿Por qué Pablo tiene que venir con esto? ¿Te imaginas a estos hombres pasar al frente en estas congregaciones? Y luego pelearse con Pablo, pelearse con Timoteo, pelearse con medio mundo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Ve conmigo un momento a Isaías 1:15. Isaías 1:15, mira lo que dice. Cuando extiendan sus manos en la oración, ¿qué va a hacer Dios? Esconderé mis ojos de ustedes. Sí, dice, aunque multipliquen ¿qué? Aunque me tengan vigilias de oración aquí, ¿qué va a hacer Dios? No los voy a escuchar por una razón. ¿Por qué razón? Así me hagas la oración más bonita, si tus manos vienen manchadas, no te voy a escuchar. Y esto entonces ya no se aplica solo para los hombres. Esto es un principio para todo cristiano. Cuán importante es ponernos a cuentas con Dios, hermanos. Cuán importante es examinar nuestro caminar. Porque nuevamente, qué triste, como diría Santiago, que de la misma boca con la que oramos es la misma boca que usamos para acabar a la gente, para acabar al hermano, para acabar a la hermana, para andar hablando pestes. Qué triste, pero es la realidad. Y suponemos que Dios está obligado a escucharme cuando mira lo que le dijo al pueblo. Así me multipliques tus oraciones, yo no te voy a escuchar, porque tus manos vienen manchadas de sangre. Limpiemos nuestras manos con la confesión, con el arrepentimiento. Yo esta semana estaba como tentado a decir, ya viene Semana Santa, vamos a agarrar los sermones, ya saben, ¿no? Oye, ¿hoy cuál toca? De Ramos, ¿no? Domingo de Ramos. Chicharrón de las Ramos. Y aquí tuviéramos con nuestras palmas. Y saliendo. Entonces, ¿ven que esto es una constante en la vida cristiana? Todos los días. Porque se supone que todos los días oramos. Si solo venimos a orar el domingo, peor todavía.
Si solo oramos cuando hay una necesidad, peor todavía. Si solo oramos cuando se acaba la paga, peor todavía, porque entonces estamos poniendo a Dios como el que me va a resolver mis problemas, no como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Pablo establece el lugar para orar. Varones, no importa el lugar, oren. Mujeres, donde se reúnan, donde estén, si van a orar, oren. Pasen tiempo orando. Ya cuando se reúnan como iglesia, haya un orden. Hay muchas posiciones para orar de nuestro cuerpo físico, pero de nada serviría si nuestras manos no están limpias. Y por último, la actitud para orar. Ya no nos preguntemos cómo están nuestras manos, como diría Isaías, o como diría Pablo. Preguntémonos cómo está nuestro corazón. Algunos están llenos de ira, de resentimiento, de falta de perdón, raíces de amargura, de contiendas. ¿Es importante orar? Definitivamente sí. Y después de entender la importancia de la oración, debemos de entender la importancia de la actitud de nuestro corazón al orar. Pidamos que el Espíritu Santo examine nuestros corazones. Es más, y con esto quiero concluir, no creo que sea tu caso, pero lo quiero dejar sobre la mesa para que definitivamente estemos conscientes de esto. Hoy en día se nos pide una petición de oración y muchos nos comprometemos a orar. Pero a los pocos minutos nos olvidamos de hacerlo. Muchos le hemos dicho a personas, ahí voy a orar por ti. Y lo olvidamos. No lo hacemos. ¿Eso habla de nuestro corazón? Y entonces cuando venimos a Dios, venimos como que si nada pasara. Como que si todo está bien. Pero recordemos esto. No importa cuán manchadas estén nuestras manos o nuestro corazón, no importa cuán indignos nos sintamos, Cristo es poderoso para limpiarnos. Y esta mañana puede ser un buen día para decirle, Señor, quizás mis manos esta semana se mancharon de murmuración, de chisme, de falta de perdón, de problemas en la casa, de ira. Ay, Señor, yo me enojo hasta porque, por todo me enojo. Pero Señor, ayúdame, perdóname y ayúdame a levantarme. ¿Y sabes qué es lo hermoso? Que la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos. Y nuestras manos pueden limpiarse por su sangre poderosa. Y nuestras oraciones por la obra de Cristo entonces son escuchadas. Qué hermosa noticia. ¿Te parece si oramos? Toma un tiempo para orar. Por favor. Toma un tiempo para ti y Dios. Ora, ¿cómo está tu tiempo con Dios? ¿Cómo están tus relaciones en casa? Quizás tengamos que pedir perdón a alguien, a tus hijos, tu esposo, tu esposa. No lo sé, pero valdría la pena que hoy, por la obra de Cristo, limpiemos nuestras manos. Toma un tiempo para orar.